Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Camila Cisneros García y mi grupo conformado por Dayana Espinosa, Vania Caguana, Piero Chichon, Antoinette Moscol y Melanie Vargas vamos a hablar sobre el tema de el terrorismo en el Perú, especialmente en el periodo de 1980, donde fue el inicio de la violencia de Sendero Luminoso, hasta 1992, donde fue el declive de los grupos terroristas. Iniciaremos el video con la explicación del tema, luego tendremos las causas y consecuencias para pasar a la entrevista de dos personas y finalizaremos con las conclusiones. Empecemos. El terrorismo se inició el 17 de mayo de 1980 en Chuschi, el distrito de Ayacucho, por la organización maoísta del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Esta organización estaba en contra del sistema democrático y tenía como objetivo reemplazar al Estado por un régimen totalitario. Esto causó que el gobierno se vuelva inestable y arrasara con la cultura, la economía, la libertad y los valores étnicos. El terrorismo duró hasta 1992, donde más de 60.000 personas fueron asesinadas y desaparecidas, sin contar las miles de víctimas de tortura y abuso sexual. Este tema lo hemos tratado en el curso de Historia del Perú, en las semanas 12 con la lucha antisubversiva, en la semana 14 con el declive del terrorismo y el regreso del autoritarismo, y en la 15 con el tema de las reformas liberales y recuperación de economía. Hemos elegido este tema porque creemos que ha sido una etapa muy difícil para los peruanos y es importante saber de nuestra historia para no volver a repetir lo ocurrido en ese periodo. Causas y consecuencias del terrorismo en el Perú. La principal causa que podríamos mencionar sería el conflicto con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Como sabemos, Sendero es una organización guerrillera y terrorista que surgió en la década de 1980, liderada por Abimael Guzmán Reynoso, con el objetivo totalmente de establecer un régimen comunista en el país. De hecho, durante su actividad violenta, se cometieron bastantes actos de terrorismo, incluyendo ataques armados, asesinatos y actos de sabotaje también. El conflicto con Sendero Luminoso surgió debido a una combinación de factores, como la desigualdad socioeconómica y la exclusión de ciertos grupos étnicos, aparte de la falta de oportunidades en áreas agrícolas y marginadas del país. Entonces, todos estos factores juntos llevaron a algunos individuos a unirse a Sendero Luminoso, buscando un cambio totalmente radical como una supuesta solución a todas estas injusticias que ellos percibían. Una consecuencia que también podríamos mencionar sería la pérdida de vidas y daño a la sociedad. De hecho, una de las consecuencias más devastadoras del terrorismo ha sido la pérdida de vidas, como sabemos, y el daño que ha causado a la sociedad. Durante el conflicto con Sendero Luminoso, se estima que por lo menos unas 69.000 personas perdieron la vida, y de hecho la mayoría de ellas eran civiles, otros podremos decir militares, incluso policías. Por ello, los actos terroristas incluyeron ataques indiscriminados en diferentes áreas, tanto rurales como también urbanas. También se hicieron asesinatos selectivos, secuestros y uso de explosivos. Además, la pérdida de vidas en el terrorismo del Perú dejó una secuela bastante profunda en la sociedad. Generó un clima de miedo, inseguridad y desconfianza entre la población. Por ello, la sociedad peruana ha tenido que enfrentar este desafío de sanar las heridas emocionales, reconstruir la confianza y fomentar la reconciliación en la sociedad peruana. Hola, me llamo Antonio Moscol Reyes y hoy le voy a hacer una pequeña entrevista al señor Víctor Luna, quien nos contará sobre su experiencia vivida en el terrorismo. ¿En qué etapa de la vida te encontrabas cuando sucedió todo esto? Bueno, me encontraba en la universidad estudiando. ¿Dónde vivías durante la época del terrorismo? Viví en el distrito de San Juan del Lurigancho, donde, bueno, conocido también, ¿no? Porque en ese distrito también, bueno, según las investigaciones se determinó de que habían grupos terroristas en ciertos asentamientos humanos. ¿Cómo fue la vida diaria donde vivías durante ese tiempo? Bueno, fue una época de temor, de terror, porque uno no sabía en qué momento estos grupos terroristas iban a atacar, ¿no? Y la mayoría de veces eran a través de coches bombas, ¿no? La gente vivía atemorizada, no mataban policías, ¿no? Hacían volar vehículos militares, inclusive las comisarías tuvieron que poner medidas de seguridad.
¿no? Para evitar que estos coches bombas puedan llegar a esas dependencias policiales. ¿Recuerdas haber presenciado o experimentado actos de violencia por parte de grupos terroristas o militares? Bueno, no he presenciado, pero sí he experimentado, porque cerca a la casa, en la avenida donde yo residía, hicieron volar este era un vehículo militar, ¿no? Y así mismo dieron muerte a unos policías, porque justamente donde la zona donde residía era una zona donde la mayoría son policías, ¿no? ¿Cómo afectó tu trabajo o educación la situación política y social de ese tiempo? No, todo el mundo estaba temeroso porque este grupo tú no sabías en qué momento se iba a llevar a cabo una explosión de un coche bomba, ¿no? Así que la gente salía, pero siempre ahí temerosa de que de repente en el vehículo que uno iba, de repente ahí los terroristas podrían volar un vehículo al costado, ¿no? No sabía, ese era un temor grande de toda la población, ¿no? Mi nombre es Dayana Fabiola Espinosa Guerrero y en esta ocasión entrevistaré a mi papá, quien se llama Jorge Espinosa Contreras. Él nació en el año 1976 y actualmente tiene 47 años. Él es proveniente de la ciudad de Ayacucho, en un pueblo llamado Quinoa, y nos contará su experiencia en base a los años que vivió durante el terrorismo de la época de Sendero Luminoso. Vivíamos en Ayacucho con nuestra familia, mi familia, mis padres, y a base de consecuencia de tanto terrorismo que había en Ayacucho, las intervenciones de los terroristas, los secuestros y las dinamitas que hacían explotar en el pueblo de Ayacucho, tuvimos que emigrar a la ciudad de Lima. Pero acá en Lima, como rentamos un cuarto, una habitación con mis padres, también la situación era igual, porque no había luz, estaba en el colegio, había los paros de los profesores, era un desastre acá en la ciudad de Lima. Y para todos, la luz se iba cada rato, no se podía salir a la calle porque había demasiados coches bombas, todo a consecuencia del terrorismo y del gobierno de Alan García. En esas épocas se sufría mucho aquí en Lima y tuvimos que vivir acá a zozobra de todo ese terrorismo de las sangres, de coches bombas y la policía estaba totalmente con miedo a eso porque había demasiados terroristas acá en Lima también. ¿Crees que en tu distrito fue afectado más o en general en todo Lima? En todo Lima estaba afectado, mayormente en los asentamientos humanos había más, ¿no? Y en las universidades, más que todo en las estatales. En las universidades estatales del gobierno, todos se infligía mucho la afluencia del terrorismo, ¿no? De los profesores hacia los alumnos, y los alumnos también impartían esa doctrina del terrorismo. En conclusión, desde el año 1980 a 1992 fue una de las épocas más difíciles para todo el país. Mencionando anteriormente, lo más doloroso de este problema fueron las consecuencias, ya que el terrorismo ocasionó muchos desastres poniendo en peligro a la mayoría de ciudadanos, pues niños y jóvenes eran sometidos a ser parte de los grupos terroristas, concientizándolos a estar listos y preparados para la enfrentación. Los estudiantes universitarios también eran muy afectados por este problema, pues la Fuerza Armada entraba a las universidades para buscar a Sendero Luminoso, ya que él se escondía ahí para que puedan culpar a los estudiantes como parte de los terroristas. Además que no había protección a las poblaciones vulnerables, ya que el Estado veía a los niños de esos pueblos como terroristas, por lo que los ciudadanos tuvieron que recurrir a su propia autodefensa. Si bien el Comité de Defensa Civil Antisubversiva, junto con la ayuda del Ejército Peruano, hicieron la estrategia para declivar el terrorismo, aún en la actualidad aún puede caber la existencia del terrorismo, pero por lo general no lo sabemos con certeza. Sin embargo, puede haber personas que formaron parte del grupo terrorista que aún siguen en nuestra sociedad. Finalmente, hemos entrevistado a dos personas en las cuales nos contaron sus experiencias vividas durante esta época, por lo que hemos podido observar que en el pasado sucedieron muchas cosas, muchos problemas respecto al terrorismo en el Perú.